transmitiendo desde Acapulco en vivo y damos un saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales. Dios les bendiga. Y vamos a comenzar nuestro estudio. El título de esta conferencia es ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Santiago 4:1. Santiago 4:1. Y antes de dar lectura, mientras lo buscas, quiero dar un antecedente del libro de Santiago, más bien de quién era Santiago. Santiago, o también se le llama Jacobo en varias partes de la Biblia, obviamente del Nuevo Testamento, hijo de María y de José, o sea, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. También otro hermano que tenía, ¿verdad? Y que escribió, aunque tuvo también, María tuvo varios hijos y también se mencionan hijas, no figuran, no se ve que tuvieron algunos ministerios, no se sabe qué pasaron con ellas. Algunas mujeres no se sabe, no son mencionadas otras veces, más que dice que María andaba con sus hijos y con sus hijas. También Judas también, no Judas Iscariote, por favor, ¿no? Sino Judas, sí, el traidor, no Judas, ¿verdad? Este nombre Judas en Israel es muy común, como decir aquí Pedro, Juan, ¿verdad? Igual que es un nombre muy común, Judas. Ojalá y no se lo pongas a uno de tus hijos. Yo imagino que Judas tenía ese problema, ¿no? Judas, hermano de Jesús, hermano de Santiago, ¿verdad? Judas, ¿quién es Judas? ¿Resucitó Judas, el traidor? No, yo Judas, el hermano de Jesús. Bueno, ¿verdad? Yo me imagino que tenía un estigma muy, muy grande, ¿verdad? Por ser el nombre, ¿verdad? Y desgraciadamente, Santiago no creía en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No fue instruido por Jesús hasta que muere Jesús, resucita, y entonces fue discipulado seguramente por los apóstoles. Y ya después escribió este libro, y esto es algo bien bonito, ¿no? Y también triste, porque muchas personas pierden el tiempo el tiempo que pueden estar ustedes aprendiendo o ya enseñando, como estábamos viendo, y tú lo pierdes, ¿verdad? Por decirte, no es mi tiempo. Muchas personas justifican el no con el no es mi tiempo. Y cuando Dios quiere que tú, dice la Biblia, cuando oigas la voz de Dios, hoy es cuando oigas la voz de Dios. Ok, vamos a Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando veas un signo de pregunta, signo de admiración, ¿verdad? No es otra cosa, no está haciendo una pregunta, sino más bien siempre los signos de interrogación en la Biblia son signos de admiración, o sea, que quiere resaltar lo que tú estás viendo, o sea, como que no, ¿verdad? Porque alguien dirá, oye, pues aquí tiene dos signos de pregunta, y entonces quiere decir que Santiago no estaba seguro de lo que estaba diciendo. No, él quería resaltar lo que está hablando, de dónde vienen los pleitos de vuestras pasiones. Esta palabra pasiones en el griego significa hedonismo, y un hedonista es alguien que le causa felicidad o placer con lo que ve o con lo que tiene o con sus logros. Un hedonista es aquel que dice, no, bajo yo mi mano, mi poder, mi fuerza, y yo puedo lograr estas cosas, y ese es un hedonista, ¿verdad? Tengo mi carro, tengo mi casa, y ve las cosas materiales, y ese es un hedonista, ¿verdad? Siente mucho placer por las cosas que puede lograr, por sus logros, le causa mucho placer de sus logros. Por ejemplo, yo vi a un hermano, me decía un hermano ya hace algún tiempo, dice, hermano, antes de ser cristiano yo me asomaba a la ventana de mi casa y algo que me causaba mucho placer, contaba mis carros, 1, 2, 3, 4, 5, y contaba sus carros, y le causaba tanto placer a esa persona contar sus carros. Ya después me dijo, ¿verdad?, que se convirtió a Cristo, y él contaba versículos, los que se aprendía, ya no contaba más sus carros. O sea, y de ahí venimos,
De ahí venimos, contamos los bienes materiales o las cosas o los logros que hemos tenido. Somos muy fáciles para lograr esas cosas. El peligro que puedes caer en rebeldía y estar en contra de Dios. Vamos a 1 Timoteo 6:10. Se va a poner duro este asunto. Así es que sugiero que si alguno trae casco, que se lo ponga. Y si no, allá afuera los edecanes reparten unos, ¿no? Sí, ok, se va a poner bueno. Timoteo, la carta de Timoteo, que fue escrita obviamente por el apóstol Pablo, escribe estas palabras, son duras, verdaderas, pero son fieles. La palabra de Dios es dura, pero es fiel, hace bien. Es como cuando tienes una herida y tú vas al doctor, ¿verdad? Que hay varios médicos, saben lo que yo estoy diciendo, y tú también sabes, ¿verdad? Vas al médico y tienes una herida, te causó una herida, una cortada, algún fierro, algún material con filo, y en ese momento te dice el doctor, ¿sabes qué? Tenemos que lavar la herida. Es lo primerito que hace el doctor, lavar la herida. ¿Y duele? Sí duele, pero sabe el doctor que es la única forma de que no se infecte. Y así Dios, para que nosotros no nos infectemos de este mundo, le tiene que echar limón a la cortada y arde, pero nos hace bien. Es la sana doctrina. Esto es la sana doctrina. Esto hace bien. No nos gusta de momento, pero después dice la Biblia que los que hemos sido perfeccionados en ello nos causa gozo. Después la prueba de vuestra paciencia produce gozo. Entonces vamos a tener un gozo inefable, indescriptible, precioso, maravilloso, cuando eres, ¿verdad? Sacado o redarguido de las cosas que nosotros hacemos mal. Dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor. ¿A quién? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El diagnóstico de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo para el mundo, el diagnóstico de la maldad está relacionada con el amor al dinero. No vemos las guerras y los pleitos, los divorcios. El 90% de los divorcios en México está relacionado con el dinero. El 90% de los divorcios está relacionado con el dinero. Bueno, a hoy se pelean hasta el perro. Hasta el perro sale en el dictamen del juez, ¿verdad? ¿Y quién es el que se va a quedar con el perro? Porque hasta el perro se pelean, y la plancha y el burro y todo lo que lleva, ¿verdad? Todo, ¿verdad? O sea, es un amor al dinero, un amor a las cosas, un amor a los logros que las personas equivocan, quitando sus ojos de Dios, lo ponen en las cosas, en los logros. Y no está mal los logros, no está mal que tengas dinero. Dios no se disgusta contigo que tengas una carrera y que seas un buen profesionista y que ganes mucho dinero y que tengas tu garage lleno de carros. Eso no es malo. Lo malo es que tú quites tu amor, tus ojos de Dios, y los pongas en los bienes materiales. Y dice pues aquí que codiciando fueron traspasados de muchos dolores. Y en el versículo 17, o sea, al final, pues lo que quiero decir, al final, de que si tú quitas tus ojos de las cosas de Dios, te va a doler. Siempre que una persona quita sus ojos de Dios y los pone en las cosas materiales, te va a doler. ¿Por qué? Ya dijimos que no es malo, entonces porque duele, porque los bienes materiales se van a acabar. No son para toda la vida. Por ejemplo, compra un carro. ¿Cuánto dura un carro nuevo? ¿Un año? 2 años, y después, ¿cuánto dura una casa, una televisión? ¿Cuánto dura? O sea, los bienes materiales son momentáneos, son pasajeros. Entonces, obviamente no te va a dar satisfacción, no te va a dar gusto. Cuando tú compres un carro, pues sí, y huele bonito, sí, los primeros meses, y después ya huele a sudor. ¿No es verdad? O sea, se va a acabar, se tiene que deteriorar invariablemente. Y dice el versículo 17, a los ricos, ¿quién es rico? Digas, no, yo no soy rico. Si tú tienes para comer,
Si tú tienes para comer, eres rico. Tan solo si tienes dinero para comer, eres rico. Miserable es aquella persona que no tiene para comer. Ese es pobre. Entonces tú caes en este renglón de los ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan sus esperanzas en las riquezas, a las cuales son inciertas. O sea, que no pongamos nuestras esperanzas en nuestros logros o en nuestro sueldo, ¿verdad? Dice, porque son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, es Dios quien te va a dar lo que tienes. O sea, fíjense, tenemos al Dios de las dádivas. ¿Y por qué no amas al Dios de las dádivas y tú mejor te quedas amando las dádivas del Dios? ¿No es mejor amar a Dios que te da todo que amar los regalos que Dios nos da? Si tú no amas los regalos que Dios te da y amas más a Dios, al Dios de los regalos, ¿sabes qué hace Dios? Te da más. Invariablemente eso sucede. Si tú amas más a Dios, más te da. Si tú dispones más de tu tiempo para Dios, más te da. He conocido empresarios muy exitosos y que dicen, pastor, yo no sé cómo le hace Dios, pero más sirvo en la iglesia y más sirvo en mi ministerio y más estoy metido en mis estudios y mi negocio le va mejor que cuando yo estoy. ¿Por qué? Porque es Dios quien se encarga de cuidar nuestros bienes económicos. Tú no lo vas a hacer bien, nunca lo vas a hacer bien. A mí muchas personas me dicen, oye, ¿y cómo le haces para llevar a la iglesia? Le digo, pues ¿y quién te dijo que yo la llevo? ¿Quién te dice? Yo no llevo esta iglesia no es mía. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Como un loco de la costera que me dijo, dice, oye, que yo tengo una iglesia. Le dije, ¿cómo? Jesucristo. Dice, no, me llamo Juan. Digo, oye, yo pensé que eras Jesús. Dije, oye, bueno, ¿cómo que tienes una iglesia? Sí, tengo una iglesia. Y no quiero hablar mal de esa iglesia porque está ahí en la costera, ahí dentro de un restaurante. Y dice, yo tengo una iglesia. Así me dijo el sinvergüenzota. Dije, me lo quería comer. O sea, es gente, ¿verdad?, pervertida de su mente. No hay otra cosa más que perversión en la mente. ¿Verdad? ¿Y sabes por qué tienen seguidores? Porque no abren la Biblia. Si abrieran la Biblia y vieran lo que dice la Biblia, esas iglesias se quedaban vacías. O si yo no sé si llamarles iglesias o no, sabrá Dios qué es. O a lo mejor es una secta, porque es su secta. Él inventó, es de él. Eso sí podrá calificar como secta, ¿verdad? Y dice el versículo 18, 1 Timoteo 6, 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, fíjate bien, aquí dice el apóstol Pablo que tú no pongas tus ojos en los bienes materiales porque al final van a ser inciertos, sino que tú pienses en la vida eterna. O sea, todo, escúcheme bien, hermanos y visitas que están aquí, todo lo que el hombre sembrare, el hombre segará. Si tú siembras en las cosas de Dios, segarás de las cosas espirituales. Pero si tú no siembras de las cosas de Dios, invariablemente eso que tú tienes, ese bien que tú tienes, se va a podrir, se va a acabar. Y dime si no, cuántas fortunas de hombres millonarios en un segundo se acaban. Se muere el viejo y los hijos se agarran de la greña. Ya no hayan que hacer, ¿verdad? Sirve para su maldición y se van y se lo gastan en viajes. Al año, a los 2 años, no queda nada. Si tú quieres dejar una buena herencia a uno de tus hijos, predícale de Cristo. Que si tu hijo tiene a Cristo, no tienes idea, va a ser feliz, dichoso, aún si tiene dinero y aún si no tiene dinero, Dios lo va a guardar. Cuando nosotros entendemos que es Dios el que te está pidiendo que tú le voltees a ver.
Es Dios y Dios es muy celoso. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Es imposible que tú ames al dinero y ames también a Dios. Dios no comparte. O tienes un Dios o no tienes ninguno. O tienes al Dios de la Biblia o tienes al Dios de los bienes, de las riquezas y verdad, y porque yo soy licenciado y es que a mí me dieron y que yo tengo un contrato y que yo tengo una comisión y que esto y eso me sustenta y a mí me ha ido muy bien, y tú dices a ti te ha ido muy bien, pero ¿qué sabes si Dios es el que te lo está dando y es Dios el que lo quita y es Dios el que lo da? Muchas personas dicen, bueno, y aquel sinvergüenza, ¿verdad? Aquel sinvergüenza que mira cómo le va y además de que tranza y ni me paga bien y demás tranza y le va re bien. Es por un tiempo. Es por un tiempo. Ahí tienes a Jacob. El patriarca Jacob era tranza. De hecho, eso significa su nombre, el que tranza. De ahí viene la palabra, el que tranza no avanza, de él. Porque era un tranza, pero de los tranzas, de los más ladrones de la Biblia, era Jacob. Pero le llegó su día. Dios le visitó y no le gustaba pagar. Él era su pienso de él era transar. Y transar y transar. Engañó a su hermano, se quedó con la herencia y después siguió transando a Labán, su suegro, y Labán lo transaba a él y luego él transaba a Labán y se hacía ahí, se hacían brujerías y se hacían pedazos uno con otro. Era un tranza y era escogido por Dios. Eso sí, Señor, si me prosperas, te voy a dar los diezmos. Religioso, hasta las cachas. Pero no pagaba sus deudas. ¿Eres tú? Religiosote. Él se sentía que estaba bien, ¿verdad? Y podía gastar y tener 3 mujeres, ¿verdad? Y ser prosperado, pero sus cuentas él no las pagaba. No le dijeran que tenía que pagar, porque se espantaba y cuando su hermano le venía a cobrar las cuentas, sintió tanto temor que hasta tuvo que separar a su familia. Ok, por ejemplo, hoy estamos viendo, hoy estamos viendo esto en el mundo. Por ejemplo, si tú ves las guerras comerciales que está librando Estados Unidos y China, es algo sorprendente, ¿no? El caso del celular Huawei, ¿verdad? Es algo sorprendente, es algo inaudito, es algo que no tiene precedentes. Es una guerra comercial como nunca antes la habíamos visto. Claro que Dios está usando a Donald Trump como para prender la mecha en el mundo, porque tiene que venir una guerra. Antes del Armagedón tiene que venir una guerra invariablemente, y yo así veo a Trump, ¿verdad? Se pelea con todo mundo, ¿verdad? Y deja enojado por aquí aquel país y rompe relaciones. O sea, es una persona que, ¿verdad? Y todos le aplauden, está dividido, ahora no saben si es bueno, si es malo, nadie puede, no tienen una opinión las personas. Qué triste, ¿no? Que aún tú conociendo la Biblia y no puedas discernir entre el bien y el mal. Qué triste es eso, ¿no? Y los chinos dicen esto, ¿verdad? Yo estaba leyendo lo que dijeron los chinos, dijeron, esto es más que una guerra comercial. Dije, ándale, esto es más que una guerra comercial. Y sí, porque los chinos, porque el Huawei, el celular es empresa del Estado, de los chinos, no tiene dueño, es del país. Entonces esto les arde porque van a perder millones y millones y millones de dólares. Y Donald Trump dice, no te lo compramos. Y ellos dijeron, ¿por qué no lo has de comprar? Yo entiendo que si a mí no me gusta algo, no lo compro. Claro que esto es mucho más profundo, ¿verdad? Porque se tienen convenios internacionales, ¿verdad? Pero ¿quién le puede obligar a comprar a alguien algo que ellos no quieren? Entonces vienen las represalias y viene a ver de dónde, a ver de qué cuero salen más correas. De veras, esto va a ser algo que debemos de estar atentos, porque los chinos dijeron, repito, que esto no es una guerra comercial, esto es más que una guerra. Ellos se sienten ofendidos, es la ofensa a la corona china. Y China es un gigante en todos los sentidos. ¿Qué está pasando? El amor al dinero.
el amor al dinero, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como lo enseñaron los apóstoles. Tenemos expresidentes, exgobernantes que no roban para 6 meses ni para un año. Roban, son millonarios, ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, y siguen siendo millonarios. Se llevan todo, todísimo se llevan, no, ¿verdad? O sea, quieren llevar más de lo que pueden, de lo que ellos pueden tener, ¿no? Y lo vemos, y no digo nombres, ustedes los conocen, mexicanos y de varios países, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3, vamos a 2 de Timoteo 3. El mundo, amigos, confía en el dinero, solamente en el dinero. Y prefiere el mundo tener un peso en la bolsa que un amigo. No me importa si hemos de pelear la herencia, y no me importa si tú vas a hablar de mí porque yo no te pago, y no me importa, ¿verdad? Y no me importa si le quitas 2, 3 pesos de su sueldo de ese empleado. No te importa, tú le quitaste tu sueldo y dijiste, mira, voy a quitarle esto, tú le quitaste. Cuando Dios te ha dado en mucho más que a ese empleado que tú tienes, y todavía a ese empleado le recortas el sueldo. ¿Por qué? Cuando nosotros, los cristianos, que estamos siendo bendecidos por un negocio, deberías de pagar mucho mejor que los del mundo. Tener buenos sueldos y tratar bien a tus empleados y darles salida para que puedan ellos tener estudios. Y nosotros los cristianos, o sea, ¿sabes por qué haces eso? Porque no entiendes quién te da el dinero. Y piensas que recortándole 20 pesitos a tu empleado, a tu trabajador, a la muchacha que te ayuda en tu casa, y recortándole, quitándole, piensas que te vas a ahorrar. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás en contra de tu economía, por no entender estos principios bíblicos. Que la gente corriera a trabajar contigo, y ¿sabes qué? Salen de trabajar contigo y se van hablando, porque eres un sinvergüenza y no quieres obedecer los preceptos de Dios cuando tienes ya cuántos años viviendo en el Evangelio y no quieres obedecer, y por eso tu economía está en riesgo de venirse abajo. Es Dios quien te da el dinero, y para que lo uses como Dios manda, no que lo uses como tú crees. 2 de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, pues habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Esa palabra impetuosos, son rápidos para la violencia, rápidos, ¿verdad? Inflactuados, amadores de los deleites más que de Dios. Un impetuoso es aquel que le contestas y le dices algo, ¿verdad? O le dices, oye, esto, y rápidamente te contesta con 2, 3 palabras. Es ese tipo de personas, pero son inmediatos para contestar. La violencia es su corona. No puedes decirles algo, ¿verdad? Porque se aprenden, son un cerillo, porque no tienen paz en sus corazones, porque a ellos los gobierna el dinero. No les toques el dinero, porque más fácil que toques un hijo, pero no el dinero. Y yo no sé qué tanto tú amas el dinero. Ese es un mal que está en todas las iglesias, en todas las congregaciones, en todo el planeta Tierra. Cuando nosotros entendemos que tú no debes de poner tus ojos en las riquezas, sino que pongas tus ojos en Dios, tu vida va a ser placentera, vas a vivir feliz, vas a vivir como Dios quiere que tú vivas. Dios no quiere hacerte un daño. Tú te lo has hecho, pensando y juzgando que verdad, y ahora ya la hice y de este dinero no le voy a dar a nadie. Cuando si tú das, Dios te añade más. Pero el miserable, ¿verdad? El avaro guarda, atesora. El avaro es eso justamente, ¿verdad? Alguien que tiene más de lo que necesita tener para vivir y es capaz de defraudar, robar y de transar. Y puede vivir, un avaro puede vivir como pobre
aún teniendo dinero. No pienses que solamente los pobres viven como pobres. Un avaro puede no comprarse zapatos, no comprarse una camisa, no comprar en su casa nada porque piensa que se le va a acabar, cuando Dios te lo dio para que vivas bien. Ese es un problema que el catolicismo romano nos metió a nosotros los cristianos y que debes de ser sufrido. Y si Dios te dio para que compres una buena camisa, un buen reloj, úsalo. Si no, se va a podrir. Úsalo. Oye, que se dicen que hablen, que hablen. De por sí el mundo va a hablar. Oye, pero ¿qué te importa? Dios te lo dio y tú disfrútalo. Oye, pero ¿qué te importa? Y también si no lo usas, y si no lo usas y no disfrutas lo que Dios te da, entonces te conviertes en un avaro religioso. Eso sería peor, doble daño. Y dice, o los codiciosos. El codicioso, ¿quién es el codicioso? Acuérdense que la codicia se puede codiciar a una mujer. Eso es una codicia en el corazón. Alguien que fija un deseo intenso en algo bueno o malo. Es codicioso. Y puedes tú codiciar el dinero. Ok. Vamos al versículo 2 de nuestro texto, Santiago 4:2. Codicias, ahí viene otra vez. Codicias, y no tenéis, matas y ardes de envidia, y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pides. O sea, ¿cuántas personas tienen un logro? Llegan y tienen un logro y alcanzan ese logro, pero después de llegar a ese logro, simplemente ellos se sienten que no se realizaron. Oye, fíjate que compré este carro, compré esta casa, tengo este dinero, ya tengo esta inversión de 100,000, de 1,000,000, ¿verdad? Ya tengo guardado en el cochinito 1,000 pesos, antes ni los tenía, pero no los voy a gastar, los voy a guardar, y ni el diezmo, ni las ofrendas, ni quieres ayudar a un pobre que está junto contigo. Ese es una persona miserable. Y no le satisface, ¿verdad? Y compras un carro, no te satisface, y compras otro, y otra casa, y ¿verdad? Otros bienes, otra camisa, otra ropa, y no te satisface, ¿verdad? Y te sientes mal, te sientes a disgusto, estás insatisfecho con tus logros porque te falta algo para que tú seas feliz. Y te falta que tú tengas a Cristo en tu corazón, o que confieses tus pecados y que has amado más el dinero, has amado más las riquezas que al mismísimo Dios. Ok, segunda de Timoteo 3:1. No, perdón, Eclesiastes 5, ese ya lo habíamos visto, Eclesiastes 5. El libro de Eclesiastes habla mucho de finanzas, de las finanzas a la manera de Dios. Fíjense que Jesús está muy interesado en que tú cómo manejas tu dinero. O sea, es un tema muy importante para nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy importante. De hecho, en las parábolas, el 90% de las parábolas hablan de dinero. El 90% de las parábolas de dinero. Imagínate si Jesucristo no sabe cómo manejas tu dinero. La Biblia dice, donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde tú pones tu corazón, está tu tesoro. Y tu corazón puede estar en los dineros. Y tú a lo mejor no tienes nada y estás, no, pues es que yo quiero lograr, yo quiero tener un carro como mi patrón y quiero tener una casa. Y estás afanado buscando dinero. Y sabes que te va a venir tristeza, amargura, desencanto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le busques primero a Él. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila, más al alto uno, a ver, es que me estoy equivocando, creo. Vamos aquí al versículo, el 10, 4:10, no, 5:10, ¿qué dije? 5:10, Ahora sí, el que ama el dinero
no se saciará del dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumenten los bienes, ¿qué dice? También aumentarán los que los consumen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entre más tengas, más necesidad vas a tener de usarlos. Por ejemplo, si tienes un carro, eres feliz en un carro. Si tienes 2 carros, vas a ser infeliz porque no vas a saber cuál de los dos. Y si te descompone uno, vas a decir, oye, no tengo hora para comprar. Entre más bienes tengas, vas a disfrutar más de uno, porque no puedes disfrutarlos de todos al mismo tiempo. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos que solamente estamos diseñados para disfrutar. Entre menos tengas, es mejor. Es mejor. Ahora, si puedes disfrutarlo de todo, no es malo, pero simplemente la idea es que tú lo disfrutes. Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos. Vas a verlo. Vas a verlo y no lo vas a poder disfrutar. Muchas personas, ¿verdad? Conocí a un rico que pagaba los primeros días del año, pagaba predios de sus propiedades en varias partes de la República Mexicana y propiedades que nunca en su vida había pisado, y lo disfrutan otros, no él, otros. ¿Te gustaría que te pasara eso? Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Tú piensas que el dinero te va a hacer feliz? Equivocación. El dinero te está amargando. El dinero aparta de Dios. El amor al dinero aparta de Dios. Dice el versículo 13: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas para sus dueños, para su propio mal. Una persona que guarda dinero y guarda dinero y guarda dinero, al final el dinero se le va a podrir, porque es una ley de Dios. Ok, vamos a nuestro texto inicial de Santiago 4, versículo 3. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye amigo de Dios. Una persona dice, bueno, ¿y qué de malo si yo amo el dinero? Y que, bueno, pues yo amo a Dios, pero la verdad, pues así como dice el pastor, y que yo tengo que pagar un poquito más. No, yo tengo porque guardo. Muchas personas dicen, yo tengo porque guardo. No, tú tienes porque Dios te ha dado, no porque tú has guardado. El problema de que tu dinero, si tú no has dado, el problema de ese dinero es que no está seguro. Una persona que no da su dinero y que no reparte, y que tú eres desprendido, ¿verdad? Y no te importa, eres capaz de ayudar a las personas pobres, ¿verdad? Y haces buenas obras delante de Dios. Dios te dice, dale a ese, y le das. Esa persona asegura su dinero delante de Dios. Sin importar nada, simplemente Dios te va a asegurar del dinero que tú estás teniendo. Dice, la Biblia dice en Mateo 7:7, pide y se os dará, busca y encontrarás, toca y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que toca halla. Es una ley de Dios. Si tú pides, Dios te va a dar más. Dios no está enojado, repito, con que tú tengas. Vamos al versículo 4 aquí en Santiago. Oh almas adúlteras, dice, leemos el 3, pedir y no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si tú tienes amistad con el mundo, estás en contra de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Una persona que es amiga del mundo, te voy a decir, una persona que tiene amistades
que tú sabes que esa amistad está robando. Y tú dices, bueno, pues le funciona. Ay, pues yo, ¿y tú robarías? Bueno, pues a ese cuate le funciona. A ese le funciona. En ese momento, yo estoy justificando la maldad de esa persona. Yo estoy siendo amigo del mundo. Si esa persona no paga sus impuestos como debe de ser, si esa persona no paga el seguro social de sus empleados, si esa persona no paga, ¿verdad?, no da sus diezmos, sus ofrendas, esa persona está en contra totalmente de Dios y esa persona está creyendo que ella puede sostener su economía. Dice aquí en 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. Hablando del mundo, también el apóstol Juan hizo esta reflexión. Es sumamente peligroso amar al mundo. O sea, no está mal, repito, que tú ames las cosas que Dios te ha dado, que las cuides, que seas diligente con tu carro, con tu casa, con tus bienes materiales. Eso está muy bien, ¿verdad? Que cuides, que seas un buen administrador, eso está bien. Pero que entiendas, número uno, que nosotros somos simples administradores. Tú no eres dueño de nada, porque en los salmos, en el Salmo 50, Dios dice: mío es el oro y la plata, todo lo que hay en esa tierra y su plenitud me pertenece. Así es que este edificio no es del dueño que es, sino la Biblia dice que este edificio, tu casa, tu dinero, tu carro, el dueño es Dios. Simplemente tú eres administrador. Algunos son buenos administradores y otros son pésimos administradores. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Al mundo le funciona muy bien porque ellos son del mundo. El mundo no oye mi palabra, dijo Jesús, porque ellos le pertenecen a Satanás. Pero nosotros estamos bajo otra dispensación, bajo otras reglas, bajo otras normas, que nosotros tenemos que respetar lo que está en la Biblia. A ellos les funciona bien momentáneamente, a nosotros no nos va a funcionar lo que ellos hacen. Nunca te va a funcionar, va a salir peor de lo que te imaginas. Cuando tú entiendes que tú le perteneces a Dios y que tus reglas son lo que dice la Biblia, tú tienes que obedecer lo que Dios está diciendo en la Biblia. Y cuando haces esto, inmediatamente vas a ser prosperado. No te imaginas cuánto y en dónde. Tan solo por obedecer. Por eso no te fijes en lo que ellos hacen. Porque si tú te fijas, no, pues le va bien. Y este compadre, míralo, y es bien próspero, ya tiene varios años así. Espérate, porque a todas las capillitas se les llega su día. Todos van a tener que ser juzgados tarde que temprano. Y dice el versículo 1 Juan 2:15: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y le agrego yo: abre puertas a Satanás. Si una persona ama al mundo, las puertas de tu zaguán, de tu casa, te veniste y tú pensaste que echaste llave, pero el zaguán de tu negocio está abierto y Satanás entra y sale a la hora que quiere. Abriste puertas a Satanás simplemente por amar al mundo. Estás amando al mundo y Dios está en contra de ti, porque tú no has sido fiel con lo que Dios te ha confiado. Muchas personas dicen: bueno, ¿y por qué Dios no me da más? Te voy a contestar por qué Dios no te da más. Porque dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, sobre mucho te va a poner el Señor. Si tú no has sido fiel en eso, aún lo que tienes se te será quitado. Qué precioso es cuando nosotros manejamos nuestras finanzas como Dios quiere. Yo tenía un negocio, hermanos. Antes de convertirme tenía un negocio.
tenía una empresa en México y cuando me convertí, lo primero que hice, y Dios lo sabe, mi esposa aquí está, subir los sueldos. Subí los sueldos de todos mis empleados. Eso hice. Dije, Señor, ahí va, y pum, que se suben los sueldos. Y los ponía a trabajar 9 horas y yo les di 8 horas de trabajo. Y trabajaban 10 o 12 horas. Bueno, había momentos que no dormían. Así los tenía trabajando día y noche como máquinas. No me importaba. Ellos ganaban, pero ¿a qué costo? Sin familia y sin, o sea, un desgaste brutal. Y cuando yo entendí y vino a mí el Espíritu Santo, dije, y entendí estas normas que Dios trae y que te está diciendo, yo lo que hice, dije, no, yo quiero que el Evangelio, que esos que están trabajando conmigo no hablen mal de Cristo. Y dije, yo soy un instrumento, yo soy embajador de Cristo y tú también lo eres. Y entonces empecé a cambiar las reglas del juego. Ahora ya no tengo empresa. El Señor me la recogió, me la pidió y se la di. Me costó trabajo, pero se la di. Llegó un momento en que le dije, Señor, ahí está, ya te la dejo. Y en ese momento la cerraron. Llegaron pusieron unos sellos, dice, venimos a clausurar esta empresa. Y yo bien contento, dije, amén, Señor, qué bueno que te la llevas. Ya se la había entregado. Mi esposa como que no entendía muy bien esa parte. Pero dice en Eclesiastés que más bien es cuando es el fin del negocio que cuando es el comienzo. Más felices somos cuando termina el negocio que cuando empieza. Pero en este mundo, felices y hasta hacemos inauguración, ¿verdad? Y la inauguración de tal restaurante, y la inauguración de tal hotel, y la inauguración. Y cuando se cierra, todos tienen cara de que, uy, ¿ahora qué pasó? ¿Verdad? Cuando tú no sabes que cuando Dios cierra una puerta, Dios abre 5 o 7 puertas mejores para tu vida. Pero estás así. Y esto y lo podrido, y lo tienes. Y Dios te dice, dámelo. No, aquí lo tengo, pero está podrido. Dámelo. No te lo doy. Y no te va a dar lo mejor. Y así estás. Y ahí estás comiendo, ¿verdad? De la basura, de ahí lo poquitito. Y apenas si sale para la renta y para la luz. Y ahí la lleva. Y con angustia, y con dolor, y con sufrimiento, y con mucho cansancio, y con sudor. Pero eso no lo quiere Dios. Hay algo mal espiritual en tu vida. Porque no es el diseño de Dios que vivas como animal, como los animales. ¿Qué hacen los animales? Comen, trabajan, comen, trabajan y duermen. Comen, trabajan y duermen. Eso hace un animal. Y nosotros no somos animales. Nosotros tenemos 24 horas al día. ¿Qué haces con tus 24 horas al día? 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 para dormir. Eso es las 24 horas. Una vez me dijo una persona, se me acerca, dice, demuéstrame que Dios dice eso, que está escrito que el trabajador debe de trabajar 8 horas. Dice, bueno, pues la Biblia dice, y le dije así, la Biblia dice que debes de respetar las leyes civiles. Y en la ley civil de México dice que el empleado debe trabajar 8 horas por día. Se quedó calladito. Como tenía una empresa donde los ponía a trabajar más de 10 horas, no le gustó. Es Dios el que manda y te hace bien. Es Dios el que lo hace. Ahora tienes un patrón que te pone a trabajar. Dice, ay, qué bueno que el pastor está hablando de eso. Ok, y ahora si tú estás de empleado y te hacen trabajar más de 10 horas, trabájalas. Y te presionan, trabájalas. Y si son cristianos, cállate la boca. Y si son cristianos, cállate y no hables. No hables. Y no se lo cuentes a nadie. Cuando tú estés listo para cambiar de trabajo, entonces renuncia. Nunca sueltes, como la Operación Tarzán. ¿Saben cómo le hacía Tarzán? ¿Sí? Porque luego mis hermanos dicen, oye, ¿qué hago? Dejo mi trabajo. Operación Tarzán. Tarzán no soltaba la liana si no tenía la otra. Pues sí, ¿no? Obvio, ¿verdad? ¿O a poco se arriesgaba Tarzán? No se arriesgaba. Tú tampoco te arriesgues, y más si tienes familia. Espera que Dios te dé otro trabajo. Eso es lo que tienes que hacer.
Cada quien va a pagar sus platos rotos. Yo los míos, tú los tuyos, y cada quien va a pagar los suyos. Y más cuando se te predica. Cuando se te predica una vez, 2 veces, y tú no quieres hacer caso, entonces Dios a veces lo encontramos un poco a disgusto con nosotros. Dice el versículo en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de Satanás. Acuérdense que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que organizó este mundo. Él lo organizó, Él lo controla. O sea, ¿cuáles son los deseos los deseos de la carne? ¿Verdad? El pecado, ¿cuál es el deseo de la carne? Déjenme explicarlo. El deseo de la carne es aquella persona que está en pecado y desea, sabe que esas cosas son pecaminosas y aún las desea. Ese es el deseo de la carne. El deseo de la carne es totalmente antagónico al espíritu. El deseo de la carne es una persona que está deseando, por no someter su corazón y sus voluntades a la Biblia, tiene poca oración, tiene poca lectura, no se discipula, esa persona está carnal. Así se le dice. Pablo les dijo, dice a los corintios, les dijo, ustedes son una bola de carnales, porque hacen las cosas indebidas. Y entonces un carnal es alguien que no diferencia. Dice, ¿por qué de malo tantito, hombre? Pues nada más, esta semana no voy a dar mi diezmo porque Dios sabe que no puedo darlo. Tuve que pagar aquello y tengo que pagar el Bancomer, el Banamex, y empieza la lista. ¿Y por eso no diste tu diezmo? Sí, por eso. Cuando tú no sabes que si tú das tu diezmo, Dios te da más. A mí, siempre que alguien que viene y me dice, oye, fíjate que ando mal en mis finanzas, la primera pregunta que les digo, ¿diezmas? Sí, y ya cuando vienen la cara así empiezan a fruncir la cara, les digo, bueno, porque el que diezma está en contra de Dios. Y pensamos que esto es un juego. Muchas personas he oído, dicen, es que el pastor quiere los diezmos. Yo no quiero tus diezmos. Es más, ni Dios. A mí me mantiene Dios con tus diezmos y sin tus diezmos. Dios me ha mantenido. Me acuerdo cuando empezaba esta iglesia. Estoy muy recordando cosas viejas. ¿Verdad? Cuando empezó esta iglesia, pues no salía, hermanos, ni para pagar el lugar donde estábamos. Dios lo sabe. No teníamos ni para eso, ni para pagar lo que salía. Pero ¿saben cuántas veces Dios nos dejó sin comer? Nunca. Jamás. Jamás Dios te va a dejar sin comer. Si te ha ido bien hasta ahorita con lo que tienes y de la forma que has transado a tus semejantes y has transado a Dios con tus diezmos, no te imaginas si diezmas, si obedeces como Dios quiere que tú obedezcas. Ay, pastor, ¿y cuánto tengo que diezmar? Siempre me preguntan eso. ¿Y diezmo, mi diezmo o la fábrica? O el negocio que tengo. Oye, diezma, la Biblia dice que cada quien dé como haya sido prosperado. Entonces, si tú no das lo de tu negocio, entonces no eres prosperado tu negocio, nada más tú. ¿De quién es el negocio? ¿Tuyo o de Dios? ¿Y por qué no le crees? Hay un solo versículo en la Biblia que dice, probadme ahora en esto, y es cuando des. Cuando tú das, dice la Biblia que Dios abrirá las ventanas de los cielos y te va a dar hasta que sobre y abunde. Es el único versículo en la Biblia que dice, pruébame. No se dice en la Biblia, Señor, quiero ver una patita de un ángel. No, prohibido. Señor, quiero ver tu espalda. Prohibido. Señor, quiero oír tu voz. Prohibido. No hay nada que tú quieras ver. Señor, demuéstrame que estás aquí conmigo, que está aquí calientito, que está frío. O como Gedeón, que se moje el vellón, la toalla que voy a poner, que se moje. Y ahora voy a poner otra y que no se moje. Prohibido. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso quedó en el... Pero hay una sola cosa que Dios sí nos permite: probarle con tus ofrendas y con tus diezmos.
te la estás perdiendo. Te la estás perdiendo. La Biblia dice, da y se os dará. En Lucas 6:35, da y se os dará en medida buena, apretada, remecida, rebosada y sobre tu regazo. Y con la misma medida que midas, serás medido. O sea, ¿cómo no tienes codicias, ves los que los demás tienen y tú no puedes tenerlo? ¿Por qué? Porque no haces como Dios manda. Estás viendo los carros de los otros, estás viendo los relojes, la ropa, y que aquel tiene trabajo y que tiene una cuenta en el banco y que ya sacó en abonos en Electra, que ya sacó en Coppel, y enfrente de ti lleva la televisión de tantas pulgadas, la que tú estás soñando, y hasta te viene el vecino, oye, ¿me ayuda a conectar mi televisión? Y tú dices, este sinvergüenzota, y ahí estás ayudándole, ¿eh? Este sinvergüenza, y ardes de envidia y codicias, y no tenéis porque no obedeces los principios bíblicos. Tú no le vas a ganar a Dios a dar. Nunca nadie, ni un ser humano le va a alcanzar a Dios a dar. Le va a ganar a Dios. Que diga, no hombre, yo le he dado tanto a Dios y Dios no me... No existe ser humano. No existe un humano que diga eso. O sea, ¿qué quiero decir? Que si tú le das a Dios, Dios te va a regresar, dice la Biblia, 100 veces más. ¿Te imaginas? 100 veces más. Si le das un peso, 100. Si le das tu tiempo, 100 veces más. Si le regalas una hora, ahorita lo que tú estás haciendo y estar escuchando la hora que escuchamos la palabra de Dios es 100 veces más de recompensa. 100 veces más. Cuando tú llegas y vienes con tu corazón, ¿verdad? Quiero oír la palabra de Dios, quiero alabar al Señor, 100 veces más. Es una promesa. Santiago 5:1. Aquí habla a los ricos. Este es el problema que van a tener los ricos que no han sido leales con su administración. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestros oro y plata están enmojecidos, y el mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros. ¿Cómo están tus cuentas con tus obreros? ¿Cómo están tus cuentas con tus empleados? Dice que clama el jornal, ni siquiera el jornalero, sino el dinero que no has pagado clama en contra tuya. Que se han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les habéis pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjate quién dice, no dice el Señor de las bondades, ni el Señor de las misericordias, dice el Señor de los ejércitos. Duele. ¿Duele? Claro que sí duele. Duele. Cuando tú das al pobre, delante de Dios, el pobre es el jornalero. Ese es el pobre delante de Dios. Cuando tú le quitas un peso al jornalero, se lo estás quitando a Dios. Cuando tú le das a ese jornalero más, dice la Biblia en Proverbios 19:17, el que da al pobre, presta a Dios. Dios te dice, hijo, págale bien y págale de más, y vas a tener una cuenta, y conmigo vas a tener un saldo a favor. Eso es lo que dice Dios. ¿No te imaginas qué precioso es tener un saldo a favor?
Es como cuando tienes una tarjeta, dices, ahí tengo un saldito y a ver en qué me lo gasto, ¿verdad? Y vas ahí al centro comercial y tienes un saldito, ¿verdad? Y andas así que te rascan las manos por gastarte ese saldito. Así lo tienes, pero con Dios. Y lo puedes usar en el momento en que tú quieras. Y tú le dices, Señor, ¿me podrías dar esa televisión de 60 pulgadas? O de 30, o de no sé de cuántas pulgadas. ¿Me podrías dar esa televisión? Y Dios te dice, claro, tienes en tu cuenta. Si no tuvieras en tu cuenta, no te la daba. Pero tienes un haber en tu cuenta. Tienes una cuenta ahí. Y entonces, esto es hermosísimo. Muchas personas piensan que guardando dinero, por ejemplo, Nicolás Maduro. A mí me duele que las personas piensen que Nicolás Maduro es un presidente honesto. Y que diga la gente, no, déjenlo, ese país, déjenlo, no se metan con ellos. Ojalá y Estados Unidos pudiera hacer lo que antes hacía, ¿verdad? Quitar a estos gobernantes. Ahora tiene la presión de otros países. No, déjenlo. Y tú sabes lo que hace Nicolás Maduro. Tiene millones y millones y millones de dólares en oro en otros bancos. Y su país muriendo de hambre. Ese es el sinvergüenza de Nicolás Maduro que tú crees que es bueno. Es un hombre sumamente, ¿verdad?, egoísta y solamente está pensando en él y no le importa si se muere la gente. Es un populista al 100,000%. Pero eso sí, ¿cuántos países lo abrazan? Y ahí tienes tú la respuesta. ¿Quién lo abraza? China y Rusia. Pásale por aquí, Nicolás Maduro, pásale, ¿verdad? Y le tienden la alfombra rosa para que pase don señor, don ladrón. Y nosotros no lo vemos. Estamos como cegados. Santiago 5:1. Santiago, ya lo leímos. Una vez un pastor me dijo a mí, no me dijo a mí, yo lo oí en televisión. Y dice, especialmente me preocupan mis hijos porque los tengo que enseñar a pensar como millonarios. Porque tienen que manejar el dinero de papá para que ellos sean millonarios. Dije yo, esta no es una enseñanza bíblica. Esa es una enseñanza antibíblica. Porque si tú le enseñas a tu hijo a ser millonario y si no es millonario, ¿sabes qué frustrada se va a poner? Pero si tú le enseñas a tu hijo a obedecer las palabras de Dios y cuando sea rico va a saber qué hacer con el dinero y cuando sea pobre va a saber qué hacer con el dinero. ¿Qué le dijo Jesucristo a la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, de las peores iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, que estaba peor es la de la Odisea. Y decían ellos, yo somos ricos y me hemos enriquecido y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y Dios les contesta, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis 3:17. Esas personas que piensan que yo tengo, porque cuidado, la Biblia, el diagnóstico de esas personas, eres miserable, pobre, ciego y desventurado. No funciona más que de la mano de Dios. Dice en el versículo 6, vamos a nuestro texto, pero Él da mayor gracia. Dice, versículo 5, Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, ¿crees que esto es juego? No lo es. Hermanos, Dios nos ha capacitado de talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro 3. ¿Cuántos talentos te ha dado Dios a ti? A lo mejor tienes una ingeniería, una licenciatura, un negocio. ¿Qué tienes? Son talentos que Dios te dio. No son dones, no confundamos los dones. Los dones son espirituales, los talentos son habilidades que tú tienes. Es que yo me quemé con las pestañas para ser un buen ingeniero y por eso gano. Dios te lo dio. Es Dios quien te dio la vida. Es Dios quien te la ha guardado. Es Dios quien jala las orejas. Es Dios que dice hasta aquí y hasta aquí. Es Dios quien quita la vida y es Dios quien da la vida. Y cuando alguna persona es mal administrador, Dios se lo lleva, y sobre todo si es cristiano.
Porque si Dios ha de corregir a una persona, va a empezar por su casa. La casa es primero la que se limpia. ¿Cómo yo puedo predicar y tengo mis hijos, mi casa sucia, patas para arriba? Tengo que predicar y mi casa está en orden. Por eso dice la Biblia que los pastores y los maestros tengan una sola esposa, que no sean dados al vino, que tengan sus negocios, ¿verdad? Que tengan buena fama, buena reputación. Ese es un líder. Pero si tú no sabes respetar a tu esposa, no sabes respetar a las finanzas, no sabes respetar a tus gobiernos que te demandan que pagues impuestos, ¿cómo Dios te va a dar más? ¿En qué cabeza cabe? Si tu hijo es un mal portado, si tú sabes que tu hijo, ¿verdad?, destruye su carro y ha chocado un carro y otro más y se ha volteado, ¿le darías un Corvette que alcanza una velocidad de 100 kilómetros en 2 segundos, en 3 segundos, no sé, menos, un poquito más, unos 5 segundos? ¿Le darías un carro así para que se mate en la costera? ¿Se lo darías? ¿Qué padre sería loco para darle así a un hijo? Bueno, por eso Dios no lo hace contigo. Porque despilfarras y gastas. Y cuando Dios te dice, a ver, échamelo, devuélvemelo de lo que te di. No me alcanza. No he sido leal. No eres justo. Y eso no nos gusta. Pero Dios lo va a reclamar. Un día, tú y yo nos hemos de encontrar a Dios. Lo vamos a ver cara a cara. Lo vamos a ver. Espérate. A lo mejor dice, bueno, ya falta. Ok. Después de este mensaje, ¿qué vas a hacer tú con tus finanzas? Ya Dios habló. Ya Dios habló. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dice en el versículo, estamos en el texto Santiago 4:7, someteos a Dios, 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Hay dos posiciones cuando tú eres humillado. Cuando alguien te humilla, te calumnia, hay dos posiciones. Tú vas a tener dos posiciones. Todas las personas tienen dos posiciones. ¿Es verdad lo que dijo aquella persona? ¿Es verdad lo que dijo? Si es verdad lo que aquella persona te está diciendo, entonces tienes una oportunidad para corregir tu vida. Es una oportunidad, es un garbanzo de libra. Es una gracia, es un momento de Dios para que tú entiendas que hay una oportunidad. Esa persona vino y te dijo, ¿sabes qué? Eres un sinvergüenza. No, ¿por qué me dices delante de los demás? Yo no soy sinvergüenza. Humíllate, porque sí lo eres. No pagas tus impuestos, humíllate. No te hagas el digno. Aquí no vale digno. El único digno es Jesucristo. Todos los demás somos indignos. Así lo dice la Biblia. No te enojes conmigo. Entonces, la segunda posición, cuando Dios habla y humilla a una persona, si te humilla por medio de un conocido, de tu mamá, de tu papá, en el trabajo, que diga, tú eres un sinvergüenza y haces esto otro, ¿verdad? Y si no es verdad, entonces eso que está pasando en tu vida es para formar carácter. Para que digas, caray, no me voy a enojar, no voy a pelear, yo sé que no soy. Oye, ¿y si eres? No soy, pero sí, se te ve cara de tramposo, por eso te humillaron. Mira, sí tienes la cara, pues tengo la cara de testimonio, pero no soy ladrón. Si fuese el caso ese, entonces humíllate por la buena. Humíllate. ¿Te reprendió tu líder? Humíllate. ¿Te reprendió tu esposa? Humíllate. Humíllate. ¿Te reprendió tu esposo? También. Guarda silencio, esposita. Aprende a vivir. La mujer dice la Biblia que debe vivir en sujeción del marido. Y cuando la Biblia dice en 1 de Pedro 5:6, apúntalo, lo leo
para que lo estudies en tu casa. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. ¿Quién te va a exaltar? Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No te imaginas lo que estás perdiendo por no manejar bien tus finanzas. Si tienes en este momento y le das a Dios, no te imaginas cuánto Dios te va a regresar. ¿Te gustaría estar lleno de gracia de Dios? Tener el favor y que sale una oportunidad de trabajo y seas el primero en que te hablen por teléfono. ¿Te gustaría que saliera un sorteo en tu trabajo y van a rifar, no sé, una cosa y que tú te lo lleves? Eso se llama gracia divina, gracia de Dios. Y pocos cristianos lo tienen. Dios lo ofrece a todos, pero no todos lo pueden lograr. Solamente aquellos que son obedientes en toda su forma de vivir. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre hermoso, gracias, bendito Dios, porque estas palabras a veces son duras, Dios, pero queremos en este momento ponernos a cuentas contigo. Queremos decirte que es verdad que no hemos sido fieles con nuestro manejo de nuestras finanzas, con nuestros negocios, porque hemos sido malos dirigentes. No hemos llevado un buen manejo de nuestras finanzas. Queremos pedirte perdón. Queremos que nos perdones, porque dice la Biblia: robará el hombre a Dios. Y sí, te hemos robado, Dios. Cuando somos infieles, cuando vemos la necesidad en las personas y nos endurecemos y decimos: allá que lo mantenga otro, yo qué tengo que darle. Pero Dios no le dio a otro para que tú le des, sino te dio a ti para que tú lo ayudes. ¿Cuántas personas están ahí cerca de ti para que tú los ayudes? En tu casa, vecinos, hijos, tu esposa misma. ¿Haces feliz a tu esposa? ¿O nada más quieres ser feliz tú? ¿Haces feliz a tu esposo o nada más quieres ser feliz tú, esposita? ¿Quién es feliz? El que está tomado de la mano del Señor. Gracias, Dios, porque nos enseñas estas cosas maravillosas. Si tú te tomas del dinero, vas a ser infeliz. Ya estás teniendo rasgos de infelicidad, de tristeza, de amargura. Eso es lo que ocasiona el dinero. Al final, la soledad. Tú solo con tu dinero, o sola con tu dinero. Así terminan todos los avaros. Pero nosotros no queremos terminar así, Dios. Queremos estar tomados de tu mano. Queremos participar en todo lo que tú nos dices. Que esta obra se siga expandiendo. A lo mejor tú fuiste llamado a ser una columna en los techos de esta iglesia y no lo has entendido. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos sustentas. Mi patrón no es el gobierno, si trabajas en el gobierno, o mi patrón es un humano. Nuestro patrón eres tú. Nuestra ciudadanía depende de ti. No dependemos del dólar, ni de la devaluación, ni de los ingresos del municipio o de las obras del Estado. No dependemos de eso. Dependemos de ti, Dios. Y tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que nos da el trabajo. Nosotros simplemente, Dios bendito, te agradecemos. Y una forma que tú sabes agradecerle es con tus diezmos y ofrendas. Te pedimos, Dios, que si alguno entre nosotros no te conoce, tú eres un Dios bueno, maravilloso, y moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Dios, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador en este momento.
Yo no quiero vivir más amargado. Sé que me has levantado y me diste una oportunidad más. ¿Cuántas oportunidades más hemos de tener para ver que tú estás atrás de toda mi vida, Dios? La Biblia dice que cuando oigas la voz de Dios no endurezcas tu corazón. Quiero recibirte, Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Sé que tú moriste y resucitaste de entre los muertos. Quiero estar, cuando yo muera, quiero estar contigo. Y en este momento tomo la decisión de que tú seas mi Señor y mi Dios, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.